Qué hermoso que el Señor Jesucristo, por amor, diera su vida en la cruz del Calvario, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia en lo que fue nuestra lectura bíblica en el libro según San Lucas, capítulo 19. Lo que vamos a estudiar en esta mañana es una historia interesante. Todas las historias de la Biblia son interesantes y a cada una de ellas se le saca algo en particular, y en esta mañana, por la gracia del Señor Jesucristo, quiero que le saquemos algo en particular, no a una parábola, sino a una historia que se vivió en un tiempo. Voy a permitirme leer estos 10 versículos rápidamente y después dar una pequeña explicación. Dice: el Señor Jesús entró en Jericó e iba pasando por la ciudad, y un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, procuró ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era bajo de estatura. Corriendo se adelantó y subió a un sicómoro para verlo, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, desciende deprisa, porque conviene que hoy me hospede en tu casa. Entonces él descendió aprisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Entonces Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. El Señor Jesucristo, en primer lugar, no iba a Jericó. La Biblia dice que él iba pasando. Su destino no era esa ciudad. La ciudad de Jericó, conocida como la ciudad de las palmeras, un oasis en medio del desierto. Pero era necesario cruzar obligatoriamente por esa ciudad para ir hasta Jerusalén, que era donde definitivamente el Señor Jesucristo iba a llegar. Y entrando a la ciudad había cierto alboroto. Y había alboroto en la ciudad porque previamente, antes de que Jesús llegara a la ciudad, había ocurrido un milagro. Y era que Jesús había sanado a un ciego que estaba pegando gritos. Si usted lee el versículo 43 del capítulo 18, dice que en el acto vio y lo siguió glorificando a Dios, y al verlo toda la gente alabó a Dios. Toda la gente que andaba con el Señor Jesucristo estaba alabando a Dios en ese momento, y la entrada que ellos estaban haciendo a Jericó era una entrada no silenciosa. Y este alboroto despertó la curiosidad de un hombre muy interesante, un hombre poderoso. Ese hombre era Zaqueo. Zaqueo preguntó: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está aconteciendo? No, simplemente que el gran maestro, el gran Jesús, está haciendo su entrada, está pasando por esta ciudad. Zaqueo tenía algo que yo creo que ninguno de nosotros quisiera tener. En los escritos griegos, a este personaje se le llama architelones. Architelones significa el sumo o el jefe
Archi es jefe y Telón es publicano. Entonces él era el jefe de los publicanos. No era cualquier publicano, era el jefe. Y jefe es jefe. Así como él era jefe de los publicanos, de los que recaudaban los impuestos, esta persona era mal vista por los judíos. Y él tenía un problema. El hombre era rico. Bueno, eso para algunos es un problema y para otros no. Y quizás usted esa parte sí la obvia de lo que no quisiéramos parecernos a Zaqueo, pero Zaqueo tenía otras cosas que no nos gustaría tener. Zaqueo era una persona odiada. Él pensaba que nadie lo quería. Y yo creo que eso era así. Y ustedes se van a dar cuenta más adelante. Este hombre era despreciado por el pueblo judío. Era considerado un traidor al pueblo judío por estar en favor de los romanos recogiendo impuestos, incluso más de los impuestos que decía la autoridad romana. Tenía otro problema, era mentiroso, porque para tener más de lo que exige el gobierno romano, él tenía que mentir. El gobierno romano dice que tú tienes que dar 200 denarios, y eran 100. Los otros 100 iban a su bolsillo. Eso funciona así de esa manera incluso hoy en algunos países. Tenía también otro problema. El hombre era orgulloso. Orgulloso. Las personas a veces cuando somos jefes, que tenemos nuestra propia empresa o que tenemos un personal a nuestro mando, a veces somos orgullosos y creídos. Y este personaje tenía esto. También era creído, orgulloso. Este hombre estaba lleno de problemas. Mis queridos hermanos, el pueblo de Israel odiaba a los recaudadores de impuestos, odiaba a los publicanos, pero más odiaba a Zaqueo porque estaba en contra de ellos mismos. Era un judío en contra de un judío. Por eso era considerado un traidor. Y él sabía eso. Por eso él sabía y creía que nadie lo quería. Dice el versículo 2, el 3, procuró ver quién era Jesús. Me llama la atención ese versículo, porque a pesar de toda esta problemática que Zaqueo tenía, él procuró, dice la Sagrada Escritura, procuró ver quién era Jesús. Él sabía que tenía un defecto, o varios defectos, lo sabía. Y también sabía que había un Jesús que curaba enfermos. Acababa de hacer una sanación de un ciego. Pero la Biblia también dice, comenzando el libro de Mateo, que la fama del Señor Jesucristo se corría por toda la zona. Y quizá la fama del Señor Jesús llegó a él, y él sabía que el Señor Jesucristo sanaba enfermos, curaba leprosos, incluso resucitaba muertos. Pero también sabía que perdonaba los pecados. Zaqueo era un hombre necesitado y no necesitaba dinero porque Zaqueo tenía dinero. La necesidad de Zaqueo era una necesidad espiritual. Y él sabía que el Señor Jesucristo iba a suplir esa necesidad espiritual. Por eso él procuró ver quién era Jesús. Dice el versículo 3, pero no podía a causa de la multitud. Aparte de los problemas que tenía, le sale otro problema, hermano.
no puede ver quién es el Señor Jesucristo, porque hay una multitud de gente, hay mucha gente, y aparte de eso tenía otro problema más, que el hombre era pequeño de estatura. ¡Qué hombre lleno de problemas! Esto me hace pensar a mí que este hombre, aparentemente malo, indeseable, falto de sentimiento, se le despertaba en el corazón el deseo de conocer al Señor Jesucristo. Dice el versículo 4 que corriendo, se adelantó y subió a un sicómoro para verlo, porque Jesús iba a pasar por allí. Hermanos, cuando nosotros tenemos algún problema, buscamos la solución del problema. Yo estoy seguro que si usted visita un centro comercial y el centro comercial se está incendiando, ¿qué hace? Usted corre. Hay un problema y usted corre para escapar por su vida a la solución del problema. Si en este momento o ahora mismo llega a haber un temblor, ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros salimos corriendo, no es la mejor manera, pero es el instinto del ser humano cuando tiene un problema, correr a la solución del problema. Y Zaqueo, dice el versículo 4, que él corrió y se adelantó, corrió a la solución de su problema. Hay muchas personas en este mundo, mis queridos, que están en la misma situación de Zaqueo, con problemas. Y corren de aquí para allá buscando la solución al problema, tratando de su situación enmendarla y de buscarle una solución por sus propios méritos, pero no la consiguen. Porque usted y yo sabemos que la única solución a nuestros problemas es el Señor Jesucristo. Solamente usted tiene que salir o encender la televisión y va a encontrar la cantidad de problemas que hay en este mundo sin solución. Mis apreciados hermanos, y yo quiero enfocar esta multitud, quiero que nos imaginemos que a veces nosotros, así como Zaqueo se encontró, el primer problema de Zaqueo fue la multitud. No pudo ver a Jesús porque había una multitud. Ese fue un problema. Y a veces nosotros, mis queridos hermanos, ¿cuántos hermanos adventistas hay aquí? Levante su mano a ver. Adventistas bautizados. A veces nosotros, queridos hermanos, nos convertimos en multitud para que otros no puedan acercarse al Señor Jesucristo. Hacemos lo contrario de lo que el Señor Jesucristo dijo en la Gran Comisión. Id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos convertimos en multitud por nuestro testimonio, en la forma en cómo actuamos, impedimos que la gente llegue al Señor Jesucristo. Nos convertimos a veces también en piedras de tropiezo para que otros puedan entregarse al Señor Jesús. Yo me he puesto a pensar esto. Yo me he puesto a pensar. Y la iglesia que yo dirijo en Venezuela a veces cae en situaciones difíciles y digo, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo la piedra de tropiezo para que la gente pueda alcanzar la misericordia del Señor Jesucristo? Yo quiero que usted se haga esa pregunta también en esta mañana. ¿Seré yo?
A veces los estudios pueden ser también una multitud que impide acercarse al Señor Jesucristo. El trabajo puede ser algo que te está impidiendo para entregarte al Señor Jesucristo. Tu esposo, tu esposa, tu hijo, cualquier cosa puede ser una multitud que nos impida ver al Señor Jesucristo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar la solución al problema, y la solución ya sabemos que es Cristo, pero mire cómo vamos a buscar la solución al problema. Dice el versículo 5, cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba. Mis hermanos, cuando el objetivo es el Señor Jesucristo, no hay nada que impida acercarnos a Él. No dejes que nadie te aparte del Señor Jesucristo. Si el objetivo es Jesús, allí vamos a llegar, al Señor Jesucristo. No te enfoques en la gente. Para Zaqueo, la gente fue un problema, pero él no se enfocó en la gente. Él estaba enfocado en el Señor Jesucristo y él quería conocer al Señor Jesucristo, y la gente no impidió que él pudiera conocer al Señor Jesucristo. Yo a veces, y yo he conocido gente que dice, no, yo me salí de la iglesia porque fulano y fulana y esto y aquello, por el chisme. No, yo me salí de la iglesia porque a mí no me gustó cómo me trataron. No. A Zaqueo no lo trató nadie, porque nadie lo quería. Él se metió en la multitud, ¿y a quién le iba a pedir ayuda? ¿A quién le iba a decir, Pedro, levántame si acabo de quitarle 400 denarios a Pedro? ¿A quién le iba a pedir ayuda? A nadie, nadie lo quería ayudar. Pero él no se enfocó en ese problema. Él se enfocó en el Señor Jesucristo y por eso salió corriendo. Mi hermano, si tú estás teniendo un problema ahora mismo con alguna persona de la iglesia, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te digo, aparta ese problema. No te enfoques en la gente, enfócate en el Señor Jesucristo. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba, dice el versículo 4, y de una manera muy especial, el Señor Jesucristo lo llamó por su nombre. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Porque una vez estando allí arriba, Zaqueo se encuentra con otro problema. Yo estoy aquí hay una multitud, pero yo no conozco el nombre de ustedes. Yo no sé quiénes son ustedes. Zaqueo, dice las Sagradas Escrituras, que él procuró ver quién era Jesús, procuró conocer a Jesús. Él no conocía al Señor Jesucristo. Y una vez estado allí, y ahora, ¿quién es Jesús? De tanta gente, ¿quién es Jesús? Yo no conozco a Jesús. ¿Quién es Jesús? Pero déjeme decirle que los gritos silenciosos de ese corazón necesitado llegaron a los oídos grandiosos y milagrosos del Señor Jesucristo. Y fue entonces cuando el Señor lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, Zaqueo. Qué hermoso es que nos reconozcan a nosotros por nuestro nombre. Que digan Pedro, el doctor Pedro. Oh, chévere. Que cuando uno llegue a un sitio uno es reconocido. ¿Saben qué es feo? Que cuando alguien llegue, que alguna visita llegue a la iglesia, lo digo por mi iglesia, no sea reconocida. Yo le digo a mis hermanos, cada vez que entre alguien por esa puerta, reconózcanlo. ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? Conózcanlo.
eso levanta la estima de la persona, la autoestima. Zaqueo, por mucha plata que él tenía, su autoestima estaba muy baja. Pensaba que él no tenía remedio, pero también a su vez él sabía y tenía la fe que el único que podía resolver el problema que él tenía, ya que era un problema moral y espiritual, era el Señor Jesucristo. Por eso él llegó a ese árbol y se subió para poder contemplar al Señor Jesús. Mis queridos, a mí me impresiona Zaqueo porque era un hombre de empuje, decidido. No lo pudo lograr de una manera, lo logró de otra. Se sube al árbol y entonces el Señor vio el esfuerzo y la necesidad que Zaqueo tenía. Ahora, yo no sé qué esfuerzo está haciendo usted, mi querido hermano, mi querida hermana, para conocer al Señor Jesucristo. Porque yo estoy seguro que si usted hace un esfuerzo para conocer al Señor Jesucristo, lo va a conocer. Durante la semana voy a estar hablando de algunas experiencias que he vivido en estos últimos días. Voy a hablar de algunos 6 meses para acá. Unas experiencias hermosas. Dentro de esas experiencias le voy a comentar, sin mucho detalle, porque los detalles los voy a dar en la semana. Una persona llegó, o yo llegué, se dio la situación y estábamos allí, y me dijo: yo le he pedido a Dios toda mi vida que me ayude a conocer la verdad. Esta persona pasó por la iglesia católica, pasó por la iglesia evangélica, pasó por la iglesia pentecostal, pasó por la iglesia de los mormones, pasó también por la iglesia de los testigos de Jehová. Más de 7 iglesias visitó esta persona y ella quería conocer la verdad. Y el Señor me presentó delante de ella. En la semana le voy a contar. Pero ella estaba haciendo un esfuerzo por conocer la verdad del Señor Jesucristo. Y el Señor, viendo ese esfuerzo que esta persona estaba haciendo, me presentó delante de ella para que ella pudiera conocer la verdad, pudiera conocer al verdadero Señor Jesucristo. La conoció, la aceptó. Eso lo va a saber usted en esta próxima semana. Mis queridos, Jesús reconoce a la persona por lo que es, no por lo que la gente cree que es. De Zaqueo pensaban una barbaridad de cosas, pero Zaqueo interiormente era diferente, quería un cambio. Otra persona de la que también voy a hablar durante la semana, en una oportunidad se me dañó el carro y tuve que ir de pasajeros a la iglesia. Es decir, allá no hay taxi, sino hay un transporte público que es un jeep, porque vivo en una zona montañosa. Y yo andaba así, enflusado, y cuando esta muchacha me ve, me dice: ¿vas a sacar la cédula? Le digo: no, hoy es sábado, yo voy a la iglesia porque hoy es día del Señor. Ella se me quedó así. Y le dije, como hoy es día del Señor, yo me tengo que preparar, y además yo te invito a que te prepares porque el fin de este mundo está cerca. Así de una, hermano, en el mismo carro. Era una vecina como a 3 cuadras. ¿Has leído Apocalipsis? Uy, no, eso me da miedo, dijo. Le digo yo: bueno, ¿te da miedo quizás por qué? No, por los monstruos que salen ahí, ok. Si tú quieres, yo te explico cómo son los monstruos que salen ahí. Después que tú entiendas eso, tú decides si te da miedo o no. Y quedamos en eso.
y le comencé a dar estudios bíblicos. Pero antes de eso, después que nosotros nos bajamos del jeep, yo le digo a mi esposa, esta mujer va a ser adventista. Pero era una persona que todos los fines de semana bebía en su casa, prendía música, y invitaba amigos, y eso era un desastre. Y allá en Venezuela no es como aquí, que las fiestas se hacen aquí escondidas, en privado, no. Allá es en la calle, en la acera, sacan sus cajas de cerveza y su cuestión, eso es tremendo. Y mi esposa se me quedó mirando y me dice algo así como que me quiso decir, tu fe sí es grande. También voy a hablar de ella. Hermano, pero si nosotros aprendemos a ver a la persona como pudiera ser, no como es, como pudiera ser, oiga, hermano, esta iglesia estaría con gente alrededor escuchando el sermón en este sábado. Pero a veces pensamos, como piensa otra persona también que conozco, que cada vez que voy a dar un estudio bíblico me dice, ese no tiene remedio. Nah, ese es un borracho. No, esa mujer, o sea, esa mujer es una prostituta. No nos enfoquemos como es la persona, enfoquémonos como va a ser, cómo el Señor la pudiera transformar. ¿Saben algo? El Señor Jesucristo no señala a nadie. Si a mí me hubieran dado la oportunidad de señalar a Zaqueo en ese tiempo, quizás yo lo hubiera hecho. ¿Qué el tipo? Por favor, eso no tiene perdón de Dios. Un judío estafando a otro judío, eso no tiene perdón de Dios. Hermanos, porque cuando a nosotros se nos presenta la oportunidad de señalar a otras personas, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo hacemos. Señalamos el pecado, señalamos la pajita que tiene el vecino, señalamos la pajita que tiene papá, señalamos la pajita que tiene mamá, que tiene mi hermano, que tiene mi amiga, mi amigo, pero no nos vemos la viga que está en nuestro ojo. Y Zaqueo sintió el gozo de ser reconocido por el Señor Jesucristo. Y en esta mañana el Señor Jesucristo te está reconociendo a ti por tu nombre. Yo no lo conozco, pero en esta mañana está invitando a cada uno de nosotros para que fijemos su mirada en Él. Y no nos enfoquemos en la gente, en lo que dice, en el chisme. No, esta semana va a ser una semana de victorias, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Así que no nos enfoquemos si el hermano trabaja o si aquel no trabaja. Enfoquémonos en el Señor Jesús y en lo que yo puedo hacer para adelantar su obra. Amén. El Señor levanta la mirada y dice, Zaqueo, baja. Date prisa. No es lento, no es como tú quieres. La hermana White dice que nosotros tenemos que ser agresivos en esta obra. Agresivos, hermano. Yo no sé si usted entiende la palabra agresivo, pero agresivo es algo con fuerza, con poder. No podemos ser pasivos en esta obra. Que si llama una visita, no, yo creo que no voy, pero ¿por qué? Ah, bueno, no, ok, chao. No, sea agresivo. Agresivo en una forma muy sutil, pero ¿por qué no? Yo te busco, yo te llevo, yo te traigo. Si es posible, yo hablo con tu jefe para que te dé un lugar, para que a las 7:30 tú puedas estar presente. Mis queridos, si nosotros hacemos esto, vamos a tener la victoria en el Señor Jesucristo durante esta semana. Quizás, mis queridos hermanos, usted, no sé, pero quizás usted está trabajando para el Señor lentamente. Pero el Señor nos está diciendo en esta mañana, date prisa. Date prisa. Hay mucha gente que necesita conocer del Señor. Te conviene a ti
¿Quién es el más beneficiado cuando uno da un estudio bíblico o una fe de Jesús? ¿Han sabido eso? ¿Quién es el más beneficiado? ¿Acaso no soy yo el que lo doy? ¿Acaso no es usted el mejor beneficiado cuando usted se dispone en el nombre del Señor Jesucristo, bajo la influencia del Espíritu Santo, salir de su casa para ir a dar un estudio bíblico? ¿Acaso no es usted, querido hermano, el que se beneficia? Y en esta mañana el Señor nos está invitando a nosotros a que traigamos personas para la predicación del Evangelio y que puedan conocer al Señor Jesús. Nos conviene a nosotros, dice el versículo 5, date prisa porque conviene que hoy me hospede en tu casa. Y este es el mensaje que el Señor tiene hoy para la familia adventista del séptimo día de la iglesia de Génesis. El Señor quiere hospedarse en tu casa, quiere hospedarse en ti. Nosotros vemos si le abrimos la puerta o no. Al ver esto, dice el versículo 6, entonces él descendió a prisa y lo recibió con gozo. Fíjense esas dos cosas, ¿no? Él no descendió con la lentitud. Él descendió conforme a la palabra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo, date prisa, y la Biblia dice que Él descendió a prisa. Si el Señor me dice a mí que yo tengo que predicar el Evangelio, yo tengo que predicar el Evangelio. Si el Señor me dice a mí, apúrate a predicar porque muchas almas están pereciendo, y apúrate a predicar antes que esas almas se condenen a la muerte, yo tengo que hacer caso a lo que dice el Señor Jesucristo. Debo apurarme por eso. Mis queridos hermanos, el Señor no va a venir ni va a derramar su Santo Espíritu hasta que nosotros no hagamos el trabajo. Versículo 7, al ver esto, todos murmuraron. Ay, y aquí voy yo entonces a las personas que nos están visitando. Yo quiero ver las manos de las personas que no son bautizadas en esta iglesia, las que no son bautizadas. Gracias. Hermanos, amigos y amigas, escuche esto. Esto es algo delicado lo que yo voy a decir. Vámonos al versículo 43 del capítulo 18. La parte final del versículo dice, al verlo toda la gente alabó a Dios. Y si ahora nos vamos al versículo 7, dice, todos murmuraron. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. El hecho de que nosotros estemos aquí alabando al Señor Jesucristo no quiere decir que podemos ser piedra de tropiezo para que esta gente pueda llegar a los pies del Señor Jesús. El hecho de que usted está alabando a Dios aquí no quiere decir que más tarde usted se va a poner a murmurar y a estar comentando y a estar diciendo, y entonces usted es una piedra de tropiezo para que otros se retiren de los pies del Señor Jesucristo. Por eso, no se enfoque en la gente, enfóquese en el Señor Jesucristo. Si usted se va a enfocar en mí, usted tarde o temprano se lo va a llevar el diablo. Pero si usted se enfoca en el Señor Jesucristo, tarde o temprano se lo va a llevar el Señor Jesucristo. Antes de venirme llevé al trabajo a una amiga y estábamos comentando algo de una censura que había en la iglesia, un hermano que se censuró y también se defraternizó. Y ella me dijo, yo pensé que ustedes los adventistas estaban exentos a eso. Le digo yo, no. Al contrario, le dije, ora por mí, porque ahora es cuando más nosotros necesitamos del Señor Jesucristo. Yo voy a hablar durante la semana también de una pareja que tenía pacto con el diablo. Y
y estaban atados con cadenas a Satanás. Y el Señor me dio la oportunidad de trabajar con ellos. Y bueno, gracias al Señor eso se superó, pero no le voy a dar más detalle. Lo que le quiero decir con esto es, son 7 días nada más, ¿no? Una campaña de 15 días voy a tratar de resumirlas en 7 nada más. Pero no se pierdan las experiencias, no porque sean mías, sino porque las experiencias que nosotros hemos vivido y el Señor me ha permitido vivir, son experiencias que yo tengo que comentarles para que así ustedes se puedan animar también, ¿verdad?, en la predicación del Evangelio. Mis hermanos, ustedes saben, ya para finalizar, dice que entonces Zaqueo, puesto en pie, dice, puesto en pie, dijo al Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si alguno defraudé, a alguien le devolveré 4 veces más. ¿Saben que esto es un verdadero milagro? Hermano, el hecho de que usted saque plata de su bolsillo, eso es un milagro. Porque la tendencia del ser humano es meter aquí en las arcas, meter y meter y meter, no es sacar. Y el hecho de que Zaqueo haya tomado la decisión que si he defraudado a alguien, yo voy a devolverle no solamente lo que le di, sino que le voy a devolver 4 veces más, es un excelente milagro. Y es el milagro que el Señor quiere hacer en cada uno de nuestros corazones en esta mañana. Mi querido hermano, hoy ha llegado la salvación a tu casa, amén. Y deberíamos de ver este ejemplo de Zaqueo y proponernos en nuestra vida que el principal objetivo es el Señor Jesucristo. Y que cueste lo que cueste, a la misma vez podamos también nosotros ser árboles plantados en la orilla del camino de cada persona para poder elevarlos, para que por nuestro medio puedan conocer al Señor Jesucristo. Yo quisiera ver las manos levantadas de los hermanos que en esta mañana se van a comprometer con el Señor, a ser árboles plantados en el camino de sus amigos, de sus familiares, y traerlos aquí para que puedan ver al Señor Jesucristo. ¿Se quieren comprometer con el Señor? Amén. Amén. Dice que cuando Zaqueo hizo esto, se sometió a la influencia del Espíritu Santo. Y es que sin el Espíritu Santo, sin la influencia del Espíritu Santo, nosotros no podemos trabajar. Entonces, versículo 9 dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, hijo de la promesa. Ustedes son hijos de la promesa, hijas de la promesa. No están aparte, estás aquí es porque el Señor te ha traído con algún propósito. Y la persona que te trajo ha sido un instrumento del Señor para que tú puedas conocer a través de la Iglesia Adventista del Séptimo Día al Señor Jesucristo. Por eso, yo quiero comprometer a los hermanos en esta mañana que podamos ser instrumentos del Señor para demostrarle al mundo que tenemos un Dios vivo, un Dios de milagro, un Dios maravilloso, un Dios milagroso. Y es que Jesucristo es único, hermano, no tiene comparación. Qué amigo es Cristo, ¿verdad? Que te reconoce como vas a ser, no como eres. Que por la obra transformadora de la gracia del Espíritu Santo ve el futuro y no ve el presente. Ese es mi Jesús. Y en Él yo creo, por eso lo predico. Y durante esta semana vamos a estar hablando solamente del Señor Jesucristo.
¿Cuántos quisieran colocarse en pie y decirle: Señor Jesús, ahora quiere que me utilices como un árbol plantado en la orilla del camino de mi esposo? Si tu esposo no se ha convertido, de tu esposa si no se ha convertido. ¿Quién quiere colocarse en pie y comprometerse con el Señor en esta mañana para que durante esta semana, por lo menos un familiar, un interesado, tú puedas traer a esta iglesia para que pueda conocer al Señor Jesucristo? Amén. Lo que quiere decir que durante esta semana no va a caber la gente aquí. Porque si tú te traes aunque sea una persona, los hermanos de la iglesia van a tener que salir afuera y escuchar el sermón de afuera, porque aquí adentro van a haber puras visitas, puros amigos, puras amigas, tratando de conocer al Señor Jesucristo, tratando de buscar la solución a sus problemas. Mis apreciados hermanos, déjenme decirles que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, dice el versículo 10, lo que se había perdido. Tiempo pasado. Se había perdido. Se había perdido. Ya no está perdido. Ya no estás perdida. Ya estás aquí. Y los que no están aquí van a llegar. Ya no están perdidos. Por la gracia redentora del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a salvar lo que estaba perdido. Mis apreciados hermanos, que el Señor les pueda bendecir. Por eso, en esta mañana, ¿qué tal si nosotros nos comprometemos más con el Señor? Y por medio de una oración cantada le decimos al Señor que nos lleve ahí, a donde están esas almas necesitadas, a donde haya necesidad, que seamos un oasis en medio del desierto de las personas que no conocen al Señor Jesucristo. Yo quiero invitarte a cantar El alma misionera. Ya lo han escuchado. Para que por medio de este himno nosotros podamos tener un incentivo de traer gente para que conozcan al Señor Jesús, para su honra y para su gloria. Déjeme decirle que el único beneficiado va a ser usted. El único beneficiado, nuestra salvación personal, porque usted va a hacer caso a lo que el Señor dijo en Mateo: id y predicad el Evangelio. Quizás usted piensa que no sabe predicar, que no sabe dar un estudio bíblico, hermana, que no sabe cómo metérsele a la gente, pero sí sabe cómo invitar a alguien para esta semana. El resto lo hace el Espíritu Santo. Que el Señor les pueda bendecir en esta mañana y que la gracia redentora del Señor Jesús pueda estar sobre cada uno de ustedes. Vamos a cantar entonces. Abajo tiene el volumen, le puedes dar volumen abajo al PowerPoint, abajo tiene un volumen. Ajá, y le puedes dar volumen. Señor, toma Toda mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llévame a servir. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti.
Si nosotros le pedimos al Señor Jesucristo que nos lleve donde está el alma necesitada, allí vamos a estar en el nombre del Señor Jesús. Y así Me marcharé cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, más fuerza en la oración. Todo fuerte. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Amén. Eterno Dios que moras en el cielo, alabamos tu nombre en esta mañana ya tarde. Oh Señor, delante de ti un grupo de hijos tuyos comprometidos contigo, Señor, para que nos puedas llevar donde están esas almas necesitadas, para poder ser árboles plantados en el camino de estas personas y por medio de nuestro testimonio, de nuestras actuaciones, de nuestras palabras, poder elevarlos para que conozcan al Señor Jesucristo. En esta mañana, Señor, quiero una bendición especial por cada una de las personas que se han colocado en pie y se han comprometido contigo. Que durante esta semana, oh Padre, la influencia del Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de ellos y puedan ser instrumentos, Señor, para tu honra y para tu gloria. Señor, déjanos ir en paz y que la paz del Señor Jesucristo esté en nuestros corazones. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de predicar tu evangelio. Gracias por esta iglesia que abre sus brazos para las predicaciones de esta semana. Gracias, Señor, por el apoyo que ellos van a presentar. En el nombre de Jesús.